Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo. Me baso, por empezar, en el breve catecismo católico, bíblico y apologético. Bíblico y apologético, lección 35, la virtud de la fe. Hemos visto en las charlas anteriores que hay dos tipos de virtudes: las virtudes adquiridas humanas y las virtudes infusas por Dios mismo en el alma en estado de gracia. Hemos visto, ¿se acuerdan?, que la virtud es un hábito, una disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Hábito, disposición permanente, se dice, ¿por qué? Porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable al bien. Así no tiene la virtud de obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene este hábito que obedece siempre. Y esta virtud nos inclina a hacer el bien, evitar el mal. Esto es efecto propio de la virtud. ¿Y qué es el vicio? Es el contrario, disposición permanente, habitual al mal. En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien, dijimos. Los actos son las manifestaciones de dicha virtud. Y el pecado, por ejemplo, es fruto, manifestación del vicio. La virtud debe manifestarse por actos, así como el vicio no es pecado, sino cuando se traduce en actos. Así el hábito bueno no es virtud perfecta y meritoria, sino cuando produce actos. Entonces, la virtud es disposición permanente, manera de ser del alma, que nos inclina a obrar el bien, evitar el mal. Ahora, las virtudes naturales, dijimos, se pueden adquirir por la repetición del mismo acto. De ahí la importancia de cultivar en los niños, en uno mismo, las virtudes de veracidad, de fortaleza, de sobriedad, de generosidad, etcétera, etcétera. Las virtudes naturales ayudan mucho a las divinas sobrenaturales, las infusas. Ahora, las virtudes infusas se adquieren con los sacramentos. Son de dos tipos: las que nos perfeccionan moralmente, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y las teologales. Las virtudes teologales nos relacionan con Dios. Las virtudes teologales tienen por objeto directo a Dios, son fe, esperanza, caridad. La fe ha por objeto a Dios en cuanto verdad infinita. La esperanza tiene por objeto a Dios en cuanto bien para nosotros a poseer. Y la caridad tiene por objeto a Dios en cuanto bien en sí mismo, el amor divino infundido en nuestros corazones. Hoy dijimos, vamos a hablar de la virtud de la fe. Es absolutamente necesario tener fe para salvarse. Lo dijo nuestro Señor: el que cree y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. Marcos 16:16. Ahora debemos amar esta fe y también defenderla y propagarla. Es su grande caridad comunicar la fe verdadera, divina, a los que no la tienen. Y es también deber y caridad defenderla de los errores. De ahí vienen lo que llamamos las herejías, que son contaminación de la fe. Entonces, en esta charla dijimos, vamos a hablar de la fe y hablaremos de las fuentes de la fe. Las fuentes de la fe son dos: la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Es muy interesante, escuchen bien, es muy interesante. Entonces, vamos a ir paso por paso. ¿Qué es la fe?
Y la fe es la virtud sobrenatural por la cual creemos por la autoridad de Dios, lo que Él ha revelado, y nos propone para que lo creamos por medio de la iglesia. Entonces, la fe es una virtud sobrenatural que nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado, y la Iglesia Católica, que empezó con Cristo mismo, nos enseña. Jesucristo, antes de obrar algún milagro, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, exigía siempre un acto de fe en quien lo imploraba. Le prometió a Pedro que haría de él el fundamento de la iglesia y lo proclamó bienaventurado después que el apóstol hizo un acto de fe explícito en su divinidad. Entonces la fe es una virtud sobrenatural. Como virtud es una buena disposición del alma, un hábito espiritual que inclina a hacer actos de fe. Es sobrenatural porque es infundida por Dios y es superior a las fuerzas de nuestra naturaleza, tanto por lo que se refiere a su adquisición como también a su ejercicio. Se nos da por Dios el bautismo con la gracia, y es como una semilla que debe desarrollarse y conservarse con el ejercicio de los actos correspondientes. Claro, esta fe divina y católica que tenemos, gracias a Dios, tiene por base también la historia. Hubo profecías que se realizaron, cosas anunciadas 1000 años antes de Cristo y más. Hubo un personaje que llama Jesucristo, que vivió, que predicó, que actuó, que hizo cosas maravillosas y probadas. Y una vez que uno estudia esto, se avanza más para conocerlo, escuchar la palabra de sus apóstoles, de la iglesia, que nos dicen que es Dios encarnado. Y por la razón humana, sabemos que todo carro tiene un ingeniero que lo fabricó, que lo concibió, que organizó este motor, no hizo solo. Entonces, la fe sí tiene una base natural de análisis de las cosas, y después uno, mientras más avanza en su conocimiento, más dice, bien, este personaje llamado Jesucristo no es cualquiera, entonces yo lo acepto, creo en él, y ahí se acerca al bautismo, y al bautizarse recibe derramada en su alma esta virtud que hace apta su inteligencia a creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado y porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos. Entonces, la fe sobrenatural divina es diferente de la fe humana. Yo nunca he visto a Alejandro Magno o Hernán Cortés, y creo que hubo personajes de este tipo, con estos nombres, porque la historia, gente dignos de fe honesta que me lo dicen. Entonces, en el momento del bautismo, Dios derrama en nuestra alma lo que es la gracia, que es algo divino que nos hace hijos de Dios. Junto con la gracia nos da 3 virtudes, 3 capacidades, disposición de nuestra alma: la fe, la esperanza y la caridad. Y la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Mediante la fe creemos. La fe nos impulsa a admitir como verdadero y cierto lo que no comprendemos. No comprendemos todo. El océano existe, la botella existe, pero la botella no cabe en el océano. Pero las dos existen. ¿Por qué creemos? Creemos por la autoridad de Dios. Cuando admitimos como verdadero lo que hemos visto o experimentado, fiándonos a la veracidad del testimonio de otro, nuestra fe es humana, porque se basa sobre la autoridad de los hombres. El niño confía en su madre, cree en lo que le dice y que él no entiende, porque sabe que su madre no lo quiere engañar. La fe sobrenatural se basa en la autoridad divina de Dios, autoridad infinita de Dios, que dice solo y siempre la verdad. Dios es la verdad misma. La autoridad de Dios es el único motivo que hace estable, cierta, firme, razonable nuestra fe, y hace también que nuestro acto de fe sea sobrenatural. Por desgracia, los protestantes o protestantizados no tienen fe divina y católica, tienen fe humana. Ellos se hacen jueces de la fe, no creen todo lo que Dios reveló en la iglesia nos enseña, seleccionan en la Biblia unas cosas, rechazan otras. Acepto como Jesucristo Dios Salvador, ok,
pero rechazo la confesión, perdón los pecados, rechazo la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estás equivocado, Señor. No, de esto es la misma fe cristiana católica. Porque creemos, porque Dios lo dijo, porque Dios lo ha revelado. El objeto de la fe es todo aquello que Dios ha revelado de un modo sobrenatural en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También las obras visibles de la creación son una revelación de Dios, atestiguan su existencia y sus perfecciones, pero son una revelación natural que podemos conocer con la luz natural de la razón. Por eso hay gente que no es cristiana, pero sabe que hay un Dios arriba, pero rechaza a Cristo, rechaza la revelación definitiva hecha por Dios. Ahí está el problema, por ejemplo, de los maometanos, los musulmanes. Dios ha querido además revelar de un modo sobrenatural muchas verdades, algunas de las cuales superan nuestra capacidad intelectual y no las podemos entender ni siquiera después que han sido reveladas. Otras, por el contrario, las podemos entender después que han sido reveladas. La fe nos hace creer todo lo que Dios ha revelado. La mente cree bajo el impulso de la voluntad con la ayuda de la gracia divina. Entonces hay tres cosas aquí. La mente cree, la inteligencia acepta, cree bajo el impulso de la voluntad, pero con la ayuda de una luz que Dios nos comunica en ese momento, que llamamos la gracia actual. Y creemos todo lo que Dios nos propone por medio de la iglesia, toda la verdad, la fe. Las verdades reveladas por Dios están contenidas en la Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición apostólica, no solamente en la Biblia, la tradición apostólica también. Los protestantes rechazan la tradición apostólica y están equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que todo no está escrito. San Juan 2 veces al final de los 2 últimos capítulos dice que hay muchas otras cosas que Cristo hizo que no están en la Biblia. ¿Y dónde están? Tradición apostólica. Si hubieran escrito todo lo que Cristo dijo o hecho, no cabrían los libros en el mundo, dice. ¿Dónde están? Tradición apostólica, es decir, enseñanza apostólica. La tradición apostólica, después hablaremos de esto, es toda la palabra de Dios comunicada oralmente por los apóstoles a sus inmediatos sucesores, que son los primeros obispos y sacerdotes. Por ejemplo, la liturgia, la enseñanza constante de la predicación cristiana, por ejemplo. Y además San Pablo, segunda Tesalonicenses 2:15, dice: los felicito por guardar las tradiciones en las cuales fueron enseñados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Entonces hablemos ahora de este tema, es importante. 2 fuentes de la revelación: la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Los protestantes, al rechazar la tradición apostólica y al hacer cada uno juez de lo que va a creer, sacando la Biblia, abrieron la puerta al caos de las sectas. Es un pecado gravísimo contra la fe, contra la justicia, contra la verdad, contra Cristo. Es una rebeldía diabólica que se hace pasar por cristiana. No hablo de la gente honesta que está ahí atrapada, engañada, que no sabe, pero el método es esto. Pobre gente, ¿eh? Entonces las verdades reveladas por Dios están contenidas en las 2 fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. No sería imposible conocer todas estas verdades, tomarlas directa y personalmente de las fuentes en que están contenidas. Por ejemplo, no se puede encargar a un niño de 10 años que inventa el tren, el avión, el internet, la electricidad. Es una tontera. Se le enseña. Lo mismo la iglesia comunica mediante la enseñanza oral llamada catecismo, la fe básica, los principales elementos de la fe, del credo. Entonces no sería imposible conocer todas estas verdades y tomarlas directa personalmente de las fuentes en que están contenidas. ¿Quién nos daría la certeza de que verdaderamente han sido reveladas por Dios? ¿Cómo haríamos para distinguirlas de las no reveladas?
Sería necesario un estudio, y aún eso sería insuficiente, superior a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad, al tiempo que vivimos. Y aunque tuviéramos la posibilidad y la capacidad del tiempo, no estaríamos seguros de que no errábamos. No se remediaría el mal fiándose de especialistas estudiosos que no son infalibles ni están de acuerdo. Dios, en su infinita misericordia, para evitar el caos de cada cuña en su opinión y su fe, Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado a la Iglesia como maestra e intérprete único, universal e infalible de la divina revelación. Es muy importante, queridos hermanos, los apóstoles fueron constituidos por Cristo como sus embajadores. Quien ustedes escucha, me escucha. Quien ustedes rechazan, me rechaza. Recibió el Espíritu Santo y los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos, y entre ellos el obispo de Roma, que llamamos el Papa. Solamente creyendo en la Iglesia tenemos la absoluta certeza de no errar y de no caminar por la vía de la verdad y de la salvación eterna. Y hoy, por desgracia, los católicos han caído en la trampa también protestante. Biblia y Biblia y Biblia. Está bien, pero Biblia sin catecismo, el caos. ¿Por qué? Porque cada quien va a entender una cosa diferente. Y sobre todo, si regresan al Antiguo Testamento con todas sus leyes y costumbres, ¿no? Santa Isabel dice a la Santísima Virgen: dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se lo ha dicho de parte del Señor. San Lucas 1:45. Dichosos nosotros de tener la fe divina y católica en la Iglesia, una santa católica, y no cualquier iglesia fundada por hombres, queridos hermanos. El gran genio Santo Agustín confesaba cándidamente que en la Sagrada Escritura encontraba cosas que no alcanzaba a comprender. Y en una carta contra los maniqueos, capítulo 4, dice: por mí no creería al Evangelio si no me lo persuadiera la autoridad de la Iglesia Católica. Es importante esto. Por mí no creería al Evangelio si no me lo persuadiera la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bien, porque la Iglesia recibió de Cristo, en la persona de los dos apóstoles, el Espíritu Santo. Cristo les abrió la mente a los apóstoles para que entendieran las Escrituras, dice San Lucas. San Lucas dije, capítulo 24, 44 y 45, que dijo: bien, las últimas instrucciones que Cristo dio a los apóstoles, les dijo: esto es lo que yo os decía, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y de los profetas, de los salmos, acerca de mí, acerca de su pasión y crucifixión y resurrección. Entonces, y aquí es muy importante, San Lucas 24, 45, entonces Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado, les abrió la inteligencia a los apóstoles para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto, pues yo os envío la promesa de mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder del alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Aquí vemos, Jesús les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Esta apertura de la inteligencia está, queridos hermanos, únicamente en la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, y no cualquier secta. Para las sectas el libro, la Biblia, es un libro sellado, cerrado. Por eso cada quien inventa lo que quiere, y de este caos escandaloso que es antibíblico, antievangélico, ¿no? Cada dice soy yo, y bien ninguno es verdad si no es de una iglesia de 2000 años, y la fe creída durante todos los siglos. Para mí no creería al Evangelio si no me lo persuadiera la autoridad de la Iglesia Católica, dice Santo Agustín. Bien dicho. Por eso tenemos que amar esta fe, queridos hermanos, como dije, y no entrar en
en la trampa hoy, respeto tu religión, respeto la mía, cada quien su fe, que hagan lo que quieran, de cierto modo, que lastima, pero no podemos decir que es correcto. No es correcto. Si los cristianos han recibido este libro santo de la iglesia y tienen que escuchar la iglesia. Cristo dijo a los apóstoles también en San Lucas 10, 16, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Claro, cuando aquí las autoridades de la iglesia enseñan la fe, la moral, el culto, las verdades siempre enseñadas. San Román, antes de morir en medio de atroces tormentos, el diácono San Román dijo al prefecto que lo hacía torturar: si no quieres creer a lo que te digo yo respecto a las verdades de la religión cristiana, interroga a este niño, y de sus labios inocentes escucharás la verdad. Y el niño, que descansaba en el brazo de su madre, exclamó inmediatamente: Cristo es verdadero Dios. El prefecto, enfurecido, le preguntó quién lo había enseñado esto, y el niño contestó enseguida: mi madre. Y a mi madre se lo dijo Dios. Dios mediante la iglesia. Nuestra madre, nuestra maestra, es la Iglesia Católica, que nos habla en nombre de Dios. Queridos hermanos, hoy hay una confusión tremenda, y por eso andamos como andamos, pero sepámoslo, que todo lo que cada uno enseña no representa a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia de 20 siglos, la Iglesia de todos los siglos, y la Iglesia en su enseñanza ya fijó la fe hace siglos y siglos y siglos, es el credo. Si alguien dice algo contrario al credo de la Iglesia Católica, bien, ya no es católico. Fuera quien fuera, no importa. Y debemos saber también, como dijo el Papa Juan Pablo II, se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado la liturgia. Por eso los católicos están en el relativismo. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en 1981, tomo 4, primera parte de su enseñanza, de la Opera Omnia del Papa Juan Pablo II. Queridos hermanos, la fe es importante, tenemos que amarla, y esta fe la seguimos de la Iglesia Católica. Por eso es bueno tener un buen catecismo, los catecismos tradicionales, donde no hay ninguna huella de modernismo o liberalismo. Por ejemplo, el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, el Catecismo del Concilio de Trento. Ahí no hay ninguna huella de ninguna complacencia frente a Lutero o los protestantes. Ahora, ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado y nos propone para que lo creamos por medio de la Iglesia? ¿Dónde está? Bien, lo que Dios ha revelado y nos propone para que lo creamos por medio de la Iglesia se contiene en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. El magisterio de la Iglesia es la regla próxima e inmediata de nuestra fe. La Iglesia toma las verdades que enseña del sagrado depósito de la divina revelación, contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición eclesiástica o apostólica. Escritura y tradición son las reglas remota, inmediata de nuestra fe. Entonces la Iglesia nos enseña lo que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos ahora a analizar esas dos fuentes de la revelación divina, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Está en YouTube y Telegram también. Y traten de difundir estas charlas a sus amigos, contactos, para ayudarlos a conocer las verdades de la fe, sin la cual no hay salvación.